una profecía a punto de cumplirse. ¿De dónde la vamos a extraer? De este libro, El conflicto de los siglos, de Ellen White, escrito en 1800 y pico. Algunas personas dicen, esta señora que si era masona, que si era bruja, que si era tonta, que si era... bueno, cualquier cosa le han dicho. Y que escribió un montón de falsedades. Y que además lo que ha dicho no se ha cumplido. Es una falsa profetisa. Engaña a todo el pueblo adventista y a todos los que puede. Bueno, pues nosotros ya hemos hablado de ello a lo largo de cientos de conferencias donde hemos dado pruebas de quién debe ser un auténtico profeta de Dios bíblicamente, las pruebas que hay que pasar, y hemos podido acreditar que efectivamente era profetisa de Dios. Por desgracia hay muchas personas que siguen atacando y da igual todas las pruebas que puedas mostrar, les importa un rábano, o sea, nada, y seguirán R que R con lo mismo, negar por negar. Por desgracia la mayor parte de estas personas no han leído nunca un libro de ella, nunca. Se han basado en lo que dicen los detractores, que de esos hay muchísimos. Solo tenéis que poner en internet Elena White y veréis la de pestes que llegan a soltar. Que si era masona porque llevaba la mano aquí en una foto, al igual que no sé quién, que se lo veréis con su tumba. Bien, de todo eso ya hemos hablado y hemos demostrado qué había detrás de todo ello, ¿eh? Por tanto, como yo sí creo, después de 47 años de leerla cada día, además, como no, con la Biblia, porque es la base de todo, y después de estar investigando al respecto durante tantos años cada día de mi vida, pues puedo afirmar categóricamente que para mí evidentemente es profetisa del Señor. Y si digo lo contrario, pues o me intento engañar o perdonar, soy tonto, no hay más, ¿eh? Vamos a esto porque vais a ver cómo este libro refleja lo que hemos visto en la Agenda 2030. Y atención, porque este tema, sí, vamos a concluirlo si Dios quiere mañana aquí, pero va a tener una continuación el mes que viene en Buenos Aires, en Argentina, donde vamos a tratar el tema del G20, que muchas personas tampoco saben qué es eso, y que curiosamente estará aconteciendo cuando nosotros estemos prácticamente en ese lugar. Y vais a ver la conexión entre una cosa y la otra y cómo los movimientos que están habiendo en este mundo están siendo realmente impresionantemente rápidos. Vamos a la lectura de esto. Os advierto que a partir de ahora lo que vamos a tener es lectura. Si os dormís, os pellizcáis, ¿vale? Porque sinceramente el análisis de esta lectura no tiene desperdicio. ¿Qué capítulo Es la página 643 de esos tomos que veis aquí, granates típicos de la biblioteca del hogar cristiano, y el capítulo es el conflicto inminente. Bien, pues vamos a empezar la lectura justo en este punto. Y mientras vayamos leyendo, haced reflexión con todo lo que habéis visto hasta ahora en lo que hemos presentado, ¿vale? Bueno, aquí diríais ok, ¿no? Supongo. Allí decimos vale. La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultado inevitable de la supresión de las Sagradas Escrituras. Estamos entrando en historia, ¿eh? Antes hablábamos con el hermano de historia, pues ahora vamos a ver historia de la auténtica. Fijaos que nos habla de una situación de iniquidad y tinieblas espirituales que tenían que ver con ¿qué? Pues porque el papado estaba mandando y la supresión de las Sagradas Escrituras. La gente tenía Biblias en esos tiempos, no podía tenerla ni leerla, debían confiarse a lo que le dijeran desde el estrado, desde el púlpito, el clero. ¿Ahora esto es así? No. Ahora el Papa fomenta la lectura de la Biblia. Algo ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado. ¿En verdad o en apariencia? Pues a medias ha cambiado el tema. Porque dice que hay que leer la Biblia, y se lo dice también a los jóvenes, cada día leer la Biblia unos minutos, pero luego al mismo tiempo dice, podéis leer la Biblia, pero hay algo que todos debemos saber, y es que la interpretación de los textos corresponde a ellos.
Con lo cual no saques conclusiones que van por otros derroteros. ¿Entendéis? Pues entonces, ¿de qué sirve leer la Biblia? Vamos a continuar. Pero ¿dónde está la causa de la incredulidad general, del rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Cuando Elena White escribe, está en Estados Unidos, ¿había libertad religiosa? ¿La hay aún ahora? Sí, aún se mantiene, ¿eh? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las Escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. Destruir la fe en la Biblia responde tan bien a sus designios como destruir la Biblia misma. ¿Está sucediendo esto? Que la gente dice, ¿la Biblia? Si esto es un cuento de viejas. ¿Sí? ¿Te dicen esto? Bueno, aquí no lo sé, pero allí es donde venimos nosotros. ¿Y quién desacredita la Biblia? Básicamente, la ciencia. Lo conocido como ciencia. Por tanto, puedes tener la Biblia, pero si la ciencia te dice otra cosa y parece que lo que dice la ciencia es misa, te da igual tener la Biblia que no, ¿no? Insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Y ahora, como en tiempos pasados, obra por intermedio de la Iglesia para promover sus fines. Está hablando de la Iglesia Católica. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Santas Escrituras, y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo. Aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. Y esto, si alguien lo oye y es protestante, evangélico de alguna denominación o es católico, dirá, ¿pero qué dice aquí? ¿Qué están diciendo? ¿La inmortalidad natural del alma? Pero si ya sabemos que cuando uno se muere, pues se va hacia el cielo, se va hacia aquí, se va hacia allá, sigue vivo. De un modo distinto, pero sigue vivo. Es la inmortalidad del alma. Todos los cristianos en la actualidad creen en esto, salvo excepciones. Salvo excepciones. Y nosotros ya mostramos en estudio bíblico cómo la creencia de la inmortalidad del alma es falsa. No es cierta, y es el vínculo de unión con el espiritismo, porque el espiritismo, ¿qué te enseña? Pues que si los muertos están por algún lado, se pueden comunicar contigo y tú con ellos, y empiezan a pasar cosas extrañas. Y fijaos si está arraigada esta creencia por todas partes, tanto en el mundo cristiano como en otras partes de este mundo, que tienen otras creencias, que hacen muchas actividades hacia los muertos. Hace poco, ¿qué ha habido aquí en Estados Unidos? Halloween. Y en algún país latinoamericano, ¿qué hacen también durante estos días en las tumbas? El Día de los Muertos. ¿Y no les ponen comida también? Anda, que vendrá el muerto allí y se hinchará a comer no sé qué. Bueno, pues es su creencia, creen en la inmortalidad del alma. Los hacen sentir a gusto a los muertos ese día y en unión otra vez con ellos. Pues eso, señores, es espiritismo. La Biblia es muy clara, cuando uno se muere, la palma y punto, se muere. Y hasta que no haya la segunda venida de Jesús, no hay resurrección de nadie. Y nadie se va antes ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, ni al limbo, ni a no sé dónde. Se queda muerto y todo lo de él desaparece. Pero es que el espiritismo trabaja precisamente diciendo que la vida después de la muerte existe en modos distintos, y eso lo pregonan todos los cristianos prácticamente, no todos, gracias a Dios, y el resto de religiones del mundo, todo el mundo. Por tanto, ¿cuál es el nexo de comunión entre todo el mundo cristiano y no cristiano? El espiritismo. Aunque no se den cuenta de ello incluso los cristianos, su nexo de comunión es el espiritismo. Pero además hay algo más, ya lo veremos.
La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia. Y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, se ve que ordena reposar en el séptimo día, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia. Es más fácil decir esto, ¿no? Yo el sábado, que me de ir a la iglesia y hacer esto y lo otro, y no puedo hacer esto y lo otro. Mira, ¿sabes qué? Me hago hacer venir bien unos textos bíblicos para decir que la ley de Dios ya está clavada en la cruz y ya esto se acabó. Ya no toca. En verdad, ya saben ellos que esto no es así, pero quieren seguir su vida. Otra doctrina que ha pesado mucho para que haya generado una cantidad de personas ateas, sobre todo donde venimos nosotros, es la creencia en los tormentos eternos, que tú has vivido 10, 20, 30, 80, 90 años como mucho, quizás, y no te vas al cielo. Y resulta que has sido un poco malete, tanto que tampoco puedes estar en el purgatorio para pasar al cielo. Y pagando misas no te van a pasar al lado bueno, por tanto te vas al infierno de cabezas, a quemar en las calderas de Peregutero, ¿no? Bueno, pues, y dicen, ¿y será por la eternidad? ¿Se quemarán por la eternidad? Han vivido 80, 90 años, que habrán hecho una de maldades tremendas, pero, ¿y por ese tiempo que no se puede comparar con la eternidad? ¿Y están quemándose así continuamente? Si esto es un Dios justo, ¿yo para qué quiero a este Dios? Esta Biblia a mí no me sirve para nada. Y eso ha sido un generador de ateos impensable. Bueno, continuemos. De este modo rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que adelanta la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Casi. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios, y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Tantos pastores de tantas iglesias que unos se dicen que ellos mismos que son profetas, otros que son apóstoles, otros que son no sé qué. Bueno, todos tienen unas cosas especiales. Pues resulta que todos estos y los que creen más normalmente, más tranquilitos, todos reposan en lo mismo. Han abierto la puerta a la incredulidad porque han rechazado la ley de Dios, el sábado lo pisan, y además la puerta al espiritismo. Todos. Por eso el mundo cristiano va como va, porque no está ligado a la verdad de Dios, y si no está ligado a la verdad de Dios, alguien va a dominarles. Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo. Antes hablábamos, ¿se acuerda? La corrupción en tantos países que la gente ya está harta y ahora voto a uno, ahora voto a otro, pero es igual, al final todo sale por lo mismo. Y todos a votar como vamos a cambiar el mundo votando. No vamos a cambiar nada, porque los que están dominando ponen los títeres que a ellos les interesa. Tened esto claro, ¿eh? Tenerlo más que claro. Pues, ¿qué sucede? Esa maldad, esa corrupción se generaliza más y más. Y ya empiezan a oírse voces, y eso era profecía, debe achacarse en gran parte la violación del así llamado Día del Señor, del domingo. No estamos los domingos para estar todos en familia, para estar todos bien, yendo a la iglesia, por tanto, la desgracia está sobre todas partes. ¿Y qué decía Laudato Si? La solución para el mundo es el domingo. Y que se hiciese obligatoria la observancia de este día, si se hiciese obligatoria, mejoraría en gran manera la moralidad social. Es una conclusión. Toda la sociedad está hecha un desastre. Divorcios por todas partes, hijos por aquí, hijos por allá, y tantas cosas más. ¿Cómo arreglamos todo esto? Esta moralidad que se está perdiendo por tantos lados. Pues mira, si observamos el domingo todos, habrá un renacer espiritual y todo esto se va a acabar. Y el mundo será una balsa de aceite.
que no se mueve, ya puedes ir soplando. Es una conclusión aparentemente lógica, ¿eh? Es volver a una moral. Y mirad qué dice ahora. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Y es verdad, ¿eh? Aquí aún pueden haber oído de adventistas y que guardan el sábado, y por nuestras tierras adventistas, ¿qué? ¿Dentistas? ¿Dicen? Sí, el sábado, ¿qué te dices del sábado? Sí. En dicho país, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo, y los defensores de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. ¿Habéis visto lo que dice aquí? Reformas morales más importantes. ¿Utilizan qué? Obra de temperancia. ¿Y qué hemos visto que hay en la Agenda 2030? Pues eso, un cambio en la alimentación y todo, ¿eh? Mira por dónde Elena White estaba diciendo cosas que la Agenda 2030 nos viene a mostrar ahora. Perdón. Todo esto será el que aceptada como una manifestación del poder divino. Hay un renacer allí, ¿eh? La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. ¿Es verdad esto? El que es cristiano con el que no es cristiano prácticamente no vemos diferencia, ¿eh? Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Todo el mundo quiere hacer su vida igual que los demás. ¿Queréis ser raros? ¿Que os vean raros, bichos raros? ¿Que no? Pues queréis hacer lo mismo que los demás. Por tanto, ya va bien una cosa así. Este es el concepto que la gente tiene en sí. Y si tienen que destacar, quieren destacar por alguna tontería. Bueno. Fijaos que dice que los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama. ¿Y qué ama el mundo? Pasárselo bien, ¿no? ¿Verdad que esta es la generación del ocio? ¿Qué quiere decir eso? Pues que como tienes más rato libre, pues te lo tienes que disfrutar como sea. Eso es el ocio. ¿Y lleva algo bueno esto? Que pocas veces, que pocas veces. Están listos para unirse con el mundo, en definitiva, los cristianos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. A ver, a las filas del espiritismo, ¿qué tiene que ver el espiritismo con todo esto? ¿Lo veis por algún lado? ¿Veis alguna cosa que nos dé alguna vislumbre aquí de por qué lleva todo esto a las filas del espiritismo? Ahora lo iréis viendo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. O sea, el catolicismo se basa mucho en ¿qué? En milagros. En Europa tenemos la Virgen de Fátima, en Portugal la Virgen de Lourdes, en Francia. ¿Cuántas vírgenes no haciendo milagros? ¿Cuántos santos que invocándoles no hacen milagros? Por tanto, ¿en qué se basan muchas veces? En milagros. ¿Y los milagros los hacen esos personajes que están muertos? Porque si decimos que sí, es que resulta que están vivos de algún modo. Por tanto, ¿creen en milagros que hace quién? El diablo y sus ángeles, haciéndose pasar por esos difuntos, sean santos, vírgenes, lo que quieran. Eso es espiritismo. Y los protestantes, que deberían saber de todo esto, pues como la verdad bíblica la están desechando porque hay puntos que no les interesan, caen también en lo mismo, en espiritismo. ¿Y hay algo de comunión entre el espiritismo y el cristianismo? ¿Hay algún punto de comunión entre esto? Aparte de lo que hemos dicho,
las sociedades secretas, la masonería. Cuando me estuvieron dando alguna vuelta por aquí el hermano, por estos entornos, hay una cosa que llama enseguida la atención, y es la cantidad de logias masónicas, y algunas de ellas impresionantes, que hay. Y lo he visto en otros lugares también por Estados Unidos, como si nada. Y todo esto, ¿qué nexo de comunión tiene con el cristianismo? Pues ¿qué sucede? Que muchos que pertenecen a este tipo de sociedades secretas son cristianos. Y resulta que si analizáis los fundamentos de la masonería, es espiritismo. Entonces, ¿se puede ser cristiano y se puede ser masón? ¿O se puede pertenecer a sociedades secretas? Pues sí se puede, porque está demostrado que está lleno de ellos. Pero en verdad no se debería poder para nada. Y Ellen White escribió páginas que un servidor pudo mostrar diciendo que un cristiano jamás se ponga en eso, porque es ponerse en el lado del diablo. Por desgracia, muchos eso se lo saltan. Sigue diciéndonos aquí: los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Y qué empieza en 2030? El milenio. Ellen White nos había escrito esto hace ¿cuántos años? 100 y pico de años, diciendo que tendrían una fusión entre papistas, o sea, catolicismo, protestantes, evangélicos, y los mundanos, el resto. ¿Y a través de qué? Aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. ¿Os habéis fijado lo que hablábamos de esa ética que dice el papado y también la ONU, etcétera, etcétera? Todo es un movimiento, pero en el fondo vacío. Todo es apariencia. Pero la auténtica piedad no está allí, porque no quieren seguir la ley de Dios. ¿Y qué verá el mundo cuando haya esta unión? ¿Qué va a conseguir la Agenda 2030? ¿Qué va a conseguir la encíclica Laudato Si del Papa? Esto que estáis viendo aquí. Y sabéis, por desgracia, hay muchas personas que ignoran que hay una encíclica que se llama Laudato Si, que la ha escrito un papa, y el contenido de la misma. Es una auténtica pena. Porque si hubiesen sabido esto, y hubiesen sabido qué es la Agenda 2030, y hubiesen leído esto, ¿cuál creéis que hubiese sido su reacción? Algunos de los que dicen Ellen White era una mentirosa, si leen esto y saben lo que hemos mostrado, ¿qué tienen que hacer con sus boquitas? Cerrarlas. Y si son sinceros de corazón, se darán cuenta que esto, con esta anticipación, solo lo podía saber alguien que fuese mensajera de Dios. Conversión del mundo. La Agenda 2030 nos dice por todas partes conversión del mundo en todas las cuestiones, y nos habla del comienzo del milenio tan largamente esperado. La Agenda 2030 es el inicio de ese milenio. ¿Y qué va a implicar ese milenio? En la Biblia se habla de un milenio, ¿no? En Apocalipsis se habla de 1000 años. ¿Sabéis cuál es la creencia de los católicos y de los protestantes? Que habrá 1000 años de paz, esa palabra que tantas veces hemos visto en lo que hemos leído antes, en la tierra. No va a ser 1000 años en los cuales viene Jesús y nos traslada al cielo a los salvos de todas las épocas y a los que estén vivos junto a los muertos resucitados, que van a ser salvos, y pasaremos 1000 años en el cielo pasando ¿el qué? El registro de todas las personas de por qué no han sido salvas, que se han perdido, que no han subido, que no han pasado por Orión al cielo. Ellos no creen esto. Ellos creen que el milenio va a ser aquí en la tierra. Pero hay algo más.
y lo hemos mostrado en conferencias. Todos ellos, incluidos los judíos, esperan un Mesías. Todos ellos esperan que aparezca el Salvador del mundo. Pero cuidado, judíos, cristianos, Islam y todas las creencias de este mundo. Todos dicen que va a venir alguien. Pero lo peor es que cristianos en general, católicos y protestantes y judíos, dicen que esperan que alguien se posicione en un lugar de esta tierra. ¿Sabéis en qué lugar? Jerusalén. Y ya mostramos en conferencias cómo los jesuitas determinaron hace ya muchos años que el papado debía estar en Jerusalén y van a trabajar para ello hasta el fin. Pero eso ya era un propósito de mucho antes del propio catolicismo, antes que surgieron los jesuitas. Pero los jesuitas van a trabajar de lleno para conseguir eso. Y están plenamente unidos al movimiento sionista. Y han conseguido que todo el movimiento protestante en general, de todas las iglesias, sean de la denominación que sean, crean que tiene que venir el Mesías y ponerse en Jerusalén, y recogen ese texto bíblico del libro de Isaías que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso todos son sionistas, por eso todos ruegan por Israel, por eso dan dinero para la construcción de ese próximo tercer templo en Jerusalén, con todo lo que ello va a implicar. Hace poco mostrábamos, en una de las últimas conferencias, debe hacer un par de meses, que los judíos, para poder instaurar el templo de Jerusalén, deben hacer algo primero antes. Tienen que sacrificar una vaca alazana, una vaca roja. Y han estado años y años, siglos y siglos detrás de conseguir una vaca roja. Y diréis: pero si vacas rojas ya hay, ¿no? Sí. Pero tienen un problemita, y es que cuando nacen, al cabo de unos días, les puede empezar a salir algún pelito blanco. Para ellos eso ya es cuestión de inmunda. O puede pasarle que se quiebre una pata, o que le pongan algo, se haga daño en un ojo y quede mal del ojo, o que se rompa algún huesecillo por algún otro lado. Pues eso la declara inmunda, no es pura. ¿De dónde surge el tema de la vaca alazana y por qué ellos tienen que tener una? Pues porque cuando se hizo el templo de Salomón, Dios le dice lo que debe hacer, y en ese lugar donde iba a estar el templo era necesario quemar una vaca alazana que fuese totalmente pura, sin pelillos ni tarada, y ser sacrificada cuando tuviera 3 años. Entonces, quemada, las cenizas debían ser esparcidas sobre esa superficie y sería considerado puro. Era una simbología de lo que debía ser Cristo. Pero los judíos ya sabéis que no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y ellos que quieren volver a levantar ahora el tercer templo, porque el segundo también fue destruido en los tiempos de Jesús, un poco después, necesitan tener una vaca alazana. Y hace unos años, recuerdo que hace unos cuantos años ya, presenté un tema que ellos estaban trabajando para conseguir una vaca alazana, y un granjero llamado Lot, precisamente de aquí, de Estados Unidos, de origen judío, ya había conseguido una. No sé si finalmente tuvo algún problema y la declararon impura o no, pero sí tuvieron un problema, y es que hay una ley en Israel que no permite la entrada de ganado desde otro país extranjero hasta allí. Con lo cual tuvieron que hacer algo. Toda la gente que está trabajando en este momento sionista para levantar el tercer templo de Jerusalén, lo que hicieron es trabajar con ganaderos en Israel con todos los sistemas posibles para que ahora les nazca una vaca alazana allí. Hace pocos meses había unas candidatas vacas a tener terneritos. Pues resulta que de los que esperaban que surgieran, los 2 primeros fallaron, porque nacieron machos, no hembras. Ya no les servía. Pero hace 2 meses y poco les nació una ternera, roja, pura. Y están esperando los 3 meses para declarar si es pura o impura. Prácticamente el tiempo se les está acabando. Yo no sé
se le saldrá un pelillo, o a la vaca la pisará una foca, o yo qué sé qué va a pasar. Pero ellos esperan que si esa vaca realmente no se tuerce por algún problema, cuando tenga 3 años es cuando debe ser sacrificada. Y es cuando deben hacer ese ritual para purificar esa zona y poder levantar el templo. Pero hay un problemilla, ¿eh? ¿Qué hay en la zona donde había el templo? Mezquitas. Son lugares sagrados del Islam, tercer lugar sagrado. ¿Y al Islam le va a gustar que les pongan un templo allí encima? Algo debe pasar, ¿eh? Y sabéis qué puede pasar, ¿no? El conflicto puede ser brutal, ¿eh? Bueno, pues esa es la situación actual ahora. Estamos pendientes de que finalmente sea una vaca pura. Si eso sucede, tened claro que apretarán todas las clavijas de este mundo para realizar lo que ellos quieren. Yo no sé si lo conseguirán ahora o un poco más tarde, no lo sé. No voy a deciros, sí, hay una profecía que dice que exactamente tal. No, no la hay, que al menos yo no la conozco, ¿eh? Pero está claro que lo van a conseguir de algún modo u otro, el poner el templo allí. Porque Satanás vendrá haciéndose pasar por Cristo y se pondrá justo allí, y todas las creencias de estos cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, protestantes, y luego el resto, aceptarán que ha venido el Mesías. Unos por primera vez, los judíos, otros por segunda vez, los cristianos. Pero allí mismo les dirá que Él es Jesús. Y allí los judíos se les ha acabado el rollo de decir que no, Jesús no era el Mesías. Lo van a aceptar porque van a ver. Y Satanás hará cosas, hará milagros. Y ante los milagros que sucedan delante de ti, ¿tú qué vas a decir? Ah, no, es falso. ¿Sí? Satanás entra por los sentidos, ¿eh? Dedicamos muchos apartados a puertas dimensionales, mostrando las cosas que Satanás utiliza para destruirnos. Y es básicamente por los sentidos. Y cuando tengan el tercer templo levantado, Satanás tiene que aparecer y sentarse allí, junto al papado. ¿Sabéis qué va a implicar eso? El comienzo del milenio tan largamente esperado. Y resulta que esto están diciendo en la Agenda 2030 que empieza el milenio. Pues bien, nosotros vamos a dejarlo ahora aquí. Creo que es suficiente para estar pensando, pero después vamos a continuar con esta lectura, porque nos va a dar aún más vislumbre. Pero ya estáis viendo que estamos viviendo tiempos proféticos determinantes, claves para la historia de este mundo y su desenlace final. Luego veremos el resto. Vamos a continuar con el tema que teníamos esta mañana, y justo en el punto donde nos hemos quedado. El comienzo del milenio tan largamente esperado, ¿eh? El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Fijaos el planteamiento que está haciendo sobre el espiritismo, ¿eh? Que el espiritismo es presentado como un sistema religioso nuevo y más elevado. La nueva era, que prácticamente todo es espiritismo, está funcionando así. Si entras en alguna de las puertas que tiene la nueva era, lo que hace y lo que te dicen es que esto te eleva. Te eleva, sí. Pero te eleva tanto que se ve que te pasas hasta de largo del cielo, ¿eh? Porque en el fondo, donde te llevas a dar toda una vuelta, que vas de cabeza abajo. Y el espiritismo está funcionando a la perfección también, porque funciona como tantísimas veces es a través de sanaciones. Yo no sé si a vosotros os ha pasado que alguna vez os hayan intentado curar a través de una fotografía. ¿Lo han intentado alguna vez? Pero sabéis que eso se hace, ¿no?
Yo siempre recordaré cuando era pequeño, debería tener 7 años aproximadamente, era el tiempo en que entré en la iglesia. Yo durante unos días, no recuerdo qué tuve, no sé, un resfriado, no sé qué debería ser, pero una vecina de la calle donde vivíamos nosotros, sabíamos que era la abuela de un amigo mío que tenía un año más que yo, y la abuela era espiritista. Y cada vez que jugábamos y entrábamos en su casa, veías todo lo que tenía y te quedabas ya un poco así, ¿me entendéis, no? Pero un día mi madre pasaba por allí y esta señora tenía la costumbre de estar normalmente en la ventana cuando hacía buen tiempo, y era anciana. Y le dijo, a mí me quería mucho esa señora, y me decía, ven siempre por aquí, y era muy amigo con su nieto. Y ese día le dijo a mi madre, sí, el nen, o sea, el niño, en catalán es el nen, está enfermo, pues tráeme una foto y lo voy a curar. Y mi madre, gracias a Dios, que en esos tiempos ella aún no estaba ni por la labor de entrar al adventismo, esas cosas nunca le habían hecho gracia y no quiso, gracias a Dios. Pero esos métodos son utilizados. Y hay sanaciones a distancia, hay sanaciones por imposición de manos también, hay sanaciones de muchos modos. Pues Satanás va a trabajar así. A través de curaciones, la gente quedará embaucada. Cuando la gente va a ver a una Virgen de Lourdes, Fátima, donde sea, y dicen que son sanados, ¿qué les sucede? Que en su mente ya no les puedes decir que eso es una obra diabólica. Y han quedado embaucados. Pues Satanás va a funcionar así cada vez más. Y además, ¿qué hace? Pues Satanás se deleita en la guerra. ¿Y qué sucede en las guerras? Pues que las personas, si están en conflicto, se vuelven o pueden llevar a sacar de sí lo peor de lo peor. Y mientras están en esta función, su pensamiento difícilmente va a ser prepararse para la eternidad, para el bien. Y el mundo queda sumido en un caos, y cada vez que hay guerra y mueren personas, muchas de esas personas se van a perder, porque estarán solo pensando en otras cosas, pero no en buscar la salvación. Dice algo muy interesante aquí. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Nosotros solo vemos la cuestión humana, ¿no? A este país se levanta contra el otro y a castañazos, a bombazos y a lo que haga falta. Pero hay un instigador por detrás. Es Satanás. Pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Están entretenidos, y de qué formas, ya lo veis. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. ¿Y qué son los elementos? ¿Elementos de qué? De la naturaleza. Tiene estudiados, atención a esta frase, tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. ¿Os extraña que haya tanta desgracia de cuestiones que estamos viendo que tienen que ver, por ejemplo, con el clima? Pues se nos dicen tornados, terremotos, montones de cosas, grandes inundaciones, granizo, cada vez más, no para. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, es cierto que hay las armas geofísicas, estuvimos hablando de ello, porque otras citas de Ellen White dice que ella da el conocimiento a ciertas personas para que pongan en funcionamiento lo que él quiere. Y esto es muy fuerte, porque él es capaz de actuar directamente sobre la naturaleza, pero a su vez es capaz de instruir a ciertas personas, normalmente científicos, que son capaces de generar un tipo de máquinas que sirven para también sus fines. Y eso lo mostramos también en conferencia con Nikola Tesla, una persona científica, es reconocido como el mejor científico de largo. Y este señor resulta que él mismo cuenta que por las noches le venía alguien y le contaba cómo tenía que hacer los inventos. Eso no salía solo de su mente.
Y él no hacía ni una maqueta ni un prototipo antes de hacer el invento porque sabía que funcionaría perfectamente. Pues ya sabéis de dónde surge todo eso, ¿eh? Y ya sabéis que precisamente en él se ha basado, por ejemplo, el sistema HAARP, que se ha utilizado pues para cuestiones de cambio climático, pero también para cuestión de generar terremotos. En fin, que son cosas muy fuertes y parecen ciencia ficción, ¿eh? Y lo estuvimos mostrando y demostrando todo, ¿eh? Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Todos recordamos el episodio de Job, una tras otra. Y eran elementos de la naturaleza que estaban causando estragos. Cuando Dios deja actuar a Satanás, puede causar todo esto. Y sabemos que en profecía nos dice que en los últimos tiempos esto iría en aumento hasta el final. Por tanto, no va a cesar. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Y esto no somos tan conscientes, ¿eh? Creemos que estamos por aquí polulando porque, bueno, mira, es normal. Pues no, lo normal sería que estuviésemos destruidos ya. Eso sería lo normal. Por la misericordia divina seguimos estando aquí. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Por tanto, ¿quién va a quedar protegido y quién no? Van a quedar protegidos los que aceptan la ley de Dios tal cual es, pero los otros van a quedar sin protección divina. ¿Y eso en qué momento sucede? Hay un momento en concreto en la historia que eso sucede. Va a suceder. ¿Sabéis cuándo? En las plagas. En las plagas ya no hay misericordia alguna. No afectarán al pueblo de Dios, a los 144.000 vivos, pero sí al resto del mundo, que van a ser los perseguidores, de hecho, ¿eh? Porque solo habrá dos bandos. ¿Y eso cuándo será lo de las plagas? Cuando Jesús salga del lugar santísimo. Cuando Jesús salga del lugar santísimo. ¿Hay algún momento para eso que sepamos? 2030. ¿2030? ¿Por qué en el 2030? Puede ser 2030 o puede ser 2027 o puede ser 2000 no sé qué. Vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Porque entenderemos el porqué de la Agenda 2030. Bueno, sigamos. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Impresionante, ¿eh? O sea, culpará a Dios de que eso suceda. Eso es lo que la gente recibirá como impresión. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. ¿Queréis seguir estando en grandes ciudades? Cuando ves esto, patitas a correr, prácticamente es lo primero que piensas. ¿Yo qué hago en un lugar tan populoso, no? Sí, eso sí, no creemos profetas de Dios, si no, pues bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Os dais cuenta de lo importante que es hacer caso de los profetas de Dios para ir aguantando más, para estar protegidos? Porque de lo contrario no vamos a estar protegidos por Dios. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Me paro un momento aquí. Esto lo escribió ella en su tiempo.
diciendo que ya estaba actuando. ¿Pasaba todo lo que está pasando ahora? No. No. Ahora es como nunca. Los datos son clarísimos. Algunas personas comentan, bueno, pero puede ser, y me lo han dicho varias personas, puede ser que es que ahora tenemos más medios de comunicación, más instantáneos también, que abarcan más el planeta y por tanto nos enteramos de todo. Pero un servidor que sigue las noticias día a día durante años se da cuenta que realmente los medios de comunicación instantáneos ya hace unos años que están pululando por este mundo. Quizás se añade algún otro sistema, pero ya no cambia tanto. Ya hay mucha información a nivel mundial muy rápidamente. Pero como ahora no había esta cantidad de desgracias como todo este listado que hemos estado mostrando. Yo solo os digo, mirad una de las conferencias de noticias de actualidad que presentamos, cuando hacemos el resumen de todo lo que Ellen White dice que iría pasando. Y lo vais a ver clavado, clavado. Y cómo cada vez, a medida que pasa el tiempo, eso es mucho más. Los profetas de Dios nunca mienten, eso está claro. Y mirad qué más dice ahora. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. O sea, es capaz de generar esto, que a través del aire llegue a las personas. Allá veis lo que puede llegar a hacer, morirse. ¿Y no está pasando todo eso? Cosas que no saben la gente ni de dónde sale y que mucha gente se va muriendo. Y una vez más, esto lo puede hacer Satanás directamente. Pero una vez más, Satanás es capaz de generar esto a través de hombres de ciencia para que se aplique, depende dónde. Y eso está aconteciendo, y aún irá más. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Por cierto, ¿os habéis fijado lo que ella describe aquí? Dice, estas plagas. ¿Estos son las 7 plagas finales, lo que hemos leído hasta ahora? ¿No? ¿Y por qué les llama plagas? Porque aún... ¿Qué sucede cuando esto está pasando? Lo que ella está describiendo. ¿No hay misericordia ya para nadie en el mundo? Aún hay misericordia. Se va retirando, pero aún la hay. Pero ella dice plagas. ¿Qué es lo que es mitigado por Dios aún? Hay gente que está especulando sobre el tema de las trompetas de Apocalipsis, sobre algo que va a pasar, que va a destruir cantidades de gente, etcétera, que es una literalidad, toda esta cuestión. Bueno, pues a veces hay que analizar bien las palabras que utiliza Ellen White para decir ciertas cosas en su contexto, para no hacerle decir lo que no toca. Ahora no me voy a expandir sobre esto porque sería otro largo tema, pero cuidado cuando leemos las cosas, porque pueden haber personas, pastores incluidos, que empiecen a decir cosas cuando cogen ciertas partes del texto, pero por no enmarcarlo correctamente les llega a conclusiones falsas que arrastran a muchos a conceptos erróneos y llevarlos a la perdición. Y al final no hay un solo mensaje con una sola voz, sino que eso es un gallinero con no sé cuántas gallinas diciendo "co, co, co, co", por todos lados. Es caótico. Y el pueblo de Dios ahora escucha este, ahora escucha el otro, ahora escucha el de más allá, y terminan que ya no saben ni en qué creen, porque van aceptando cosas sin darse cuenta por no indagar. Por eso yo siempre os digo, siempre, cualquier cosa que me oigáis, que presento, id por vosotros mismos e indagad si esto es así o no. Nunca hagáis caso a una persona porque está en un púlpito, sea como sea, y diga lo que diga. Vosotros debéis examinar si eso es así o no. Y ahora añade, la destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno.
Isaías 24, versículos 4 y 5. Lo que aquí está describiendo es algo que ha sucedido ya, ¿o no? ¿Qué creéis? ¿Ha sucedido? Bueno, hemos visto que la ley ha sido cambiada, ¿no? Pero aquí nos está hablando con una profundidad bastante latente. Traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y a partir de aquí, más desgracias todavía. ¿Dónde nos está embarcando todo esto? En la ley dominical. Cuando se instaure sí o sí. A partir de allí, todo esto tendrá una aplicación total. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Y por qué? Porque todos estarán en Laudato Si, en Agenda 2030, lo habrán aceptado, y resulta que seguirán habiendo desgracias, porque eso de que todo será paz y tan bonito no va a ser así solo por un leve tiempo. Cuando venga Satanás, él será el gran benefactor de la raza humana. Eso es lo que creerán todos, que es Jesús. Y en consecuencia, ya veis cómo va a terminar todo. Por un lado, Satanás sabe que algo debe acontecer en cierto momento. Y Satanás, que no es tonto, será todo lo malo que podamos imaginar y más, seguro, pero no es tonto. Sabe cuándo tiene que hacer coincidir las cosas, porque sabe que Dios tiene su tiempo marcado para cada cosa. Y él sabe que antes de que llegue el tiempo de Dios marcado, él tiene que actuar. Agenda 2030. Y todo el mundo habrá abrazado lo que hay en la Agenda 2030, que es la encíclica Laudato Si, que es la ley dominical, donde está el epicentro de todo. ¿Nos vamos dando cuenta cómo cuadra la Agenda 2030? No es una cosa más que, mira, una noticia. No, no. Es la noticia que va a llevar al resto de cosas. Y claro, la gente guardará el domingo, porque guardará el domingo, lo aceptarán. ¿Y tú qué dirás? No, yo sigo firme en la ley de Dios, sigo guardando el sábado. ¿Y qué dirán? Mira, pasan tantas desgracias cuando ya todo tendría que estar solucionado. ¿Por culpa de quién es? De estos que siguen diciendo que hay que guardar el sábado. ¿Y qué va a pasar entonces? Ya se ve venir, ¿no? La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. La gente que esté en ese ámbito, en ese pacto mundial, en ese orden mundial, ¿qué dirán? La culpa es de esos que no quieren entrar en este sistema, en este nuevo orden mundial. Pues ya evidentemente lo que viene ya nos lo va a aclarar todo. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Qué nos está diciendo? Que de un día a otro se levantará un presidente en Estados Unidos y dirá, ley dominical, y a partir de ahora quien no haga caso, guillotina. ¿Sucederá así? No sucederá así. Es progresivo. Por tanto, cuidado con todos aquellos pastores y no sé qué más alarmistas que dicen que ahora puede salir la ley dominical en 4 días y pim pam y Jesús vuelve y se acabó todo. Porque, señores, hay profecías que no son condicionales y esas son las del tiempo final. Se deben cumplir sí o sí. Y todo eso no se cumple en 4 días, ni en 4 meses, ni en 2 años. Hay un proceso. Nos guste o no nos guste, hay un proceso. ¿Creéis que no me gustaría que Jesús viniese ya? Me encantaría poder terminar ya con todo esto y marcharme con Él perfecto. ¿A vosotros no? Amén.
Claro que sí, pero no lo hará. No lo hará, porque nuestro Dios no es un Dios traidor. Y antes de hacer las cosas, lo revela su secreto a sus siervos los profetas. Y los profetas han dicho una serie de cosas que evidentemente no cuadran en que Jesús pueda venir ni mañana pasado, ni nada parecido. Tiene aún un tiempo. Y ese tiempo es de misericordia para nosotros. Y ese tiempo debemos aprovecharlo. Pero al final todo será obligatorio. Y encima acusarán de turbar al pueblo. ¿Os suena de algo esto? ¿Hay alguien que aparece en la Biblia como turbador del pueblo? Elías. Mirad qué escribe ella misma. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y ahora leemos el texto bíblico de Primera de Reyes 18, versículos 17 y 18. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Esa fue la respuesta de Elías. ¿La culpa para quién? Para él. ¿La tenía él? No, la tenían los mismos que lo culpaban a él. Y al fin del tiempo, ¿quién tiene que predicar el mensaje final al mundo? Nosotros. ¿Y qué somos? El tercer Elías. Pues ¿qué os van a decir y qué nos van a decir? Perturbadores. Perturbadores de la paz. ¿Y un perturbador de la paz qué es? ¿Cómo lo definís con una sola palabra? Terrorista. Seremos terroristas. Sí, sí. Aunque no llevéis un arma ni un tirachina siquiera, vais a ser acusados de terroristas. Sí, sí. Todos, todos. Si seguimos fieles, todos, Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo. Fijaos, falsos cargos y el pueblo con ira, ¿hacia quién? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. ¿Le iban a felicitar a Elías? No, todo lo contrario. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijaos que en ese contexto aparece el poder del espiritismo de un modo impresionante, Y mirad cómo. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. ¿Y a quién irán a visitar estos espíritus? Estos muertos, ¿a quién irán a visitar? A los impíos. Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Para convencernos de que rechazamos el domingo y eso es un error. ¿Y por qué? ¿Quiénes serán estos? Pues serán teóricamente personas que nosotros conocemos que se han muerto. Quizás tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermana, a saber quién, tu mejor amigo. Se te van a aparecer. Imaginaos que estáis en vuestra casa. Os llaman, abrís la puerta y os encontráis a un difunto vuestro allí. O estáis en la cama de noche y se os aparece un difunto allí. Sí, enseguida nos quedamos todos, los pelos se te ponen erizados, Pues eso va a suceder. Eso va a suceder con el pueblo de Dios. Y esos espíritus vendrán con la misma apariencia de la persona muerta, porque evidentemente no es el muerto, son demonios haciéndose pasar por ellos. Tendrán la misma voz. Y si mantenéis conversación, sabrán las cosas que tú le decías a él y él a ti que nadie más sabía. Porque han estado presentes. Los demonios y los ángeles buenos están presentes siempre en nuestra vida. Y ellos, pues son capaces de poder hacer esta simulación del muerto. ¿Sabéis? Esto parece prácticamente una película de terror, cuando se cuenta así. Y algunos se lo pueden tomar a risa, todo lo contrario, como absurdo. Pero señores, esto va a ser una realidad.
esto es lo que el pueblo de Dios se va a encontrar cuando empiece a ver la ley dominical. ¿Nos preparamos para luchar contra los demonios? Bueno, no hace falta que os preparéis con kung fu ni a puñetazos, porque no vais a conseguir nada, ¿eh? No vais a conseguir nada, os lo aseguro. Pero ¿cómo nos podemos preparar para eso? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, sí, señora. Porque lo que el pueblo de Dios conoce, lo que la palabra de Dios dice acerca de la inmortalidad del alma. Y por tanto, ¿qué hemos de decir? Escrito está. Así es. Por tanto, debemos conocer la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a refutar ante eso? Y cuidado, no empecéis a dialogar con ellos, porque si dialogáis con un demonio, vais listos. Satanás y los suyos son muy superiores a nosotros mentalmente, saben cómo cogernos. ¿Entendéis? Hay que cortar rápidamente por lo sano. Escrito está, es esto, pues Satanás, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y se acabó. Pero ¿sabéis que eso va a hacer tambalear a muchos? ¿A muchos? Muchos tropezarán. Claro, de ahí es la importancia de que estemos preparados, porque va a haber una limpieza hasta en esto. Lo que quería mencionar, que todos sabemos, es que Hollywood, las películas que están haciendo por muchos años, nos están preparando o están preparando a la sociedad para esto, porque va a llegar el momento que sí se van a aparecer como en las películas y entonces vamos a tener que darnos cuenta de que es algo diabólico. Es que esto es algo que ya sucede, ha sucedido durante años y está sucediendo. Personas que ven a sus muertos. Sí. Bueno, pues verán lo que verán. Esto veremos también la cuestión. Pero fijaos, qué difícil es ante una sensación que tienes visual, auditiva, no caer en eso, diciendo es verdad, son mis sentidos me dicen que eso es así. Tendrás que luchar contra los sentidos, eso no va a ser nada fácil. Solo el tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo en cada uno, no hay otra. Pues esto acontecerá a partir de la ley dominical de un modo rotundo entre el pueblo de Dios. Y nos sigue diciendo esto: lamentarán la gran maldad existente en el mundo. O sea, imaginaos, se os aparecen los muertos y os vendrán a decir: qué maldad hay en el mundo. ¿Os vienen con mentiras? En este caso te vienen con una verdad. ¿Y cómo continúa? Y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión, pastores, curas, en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Ellos, cuando se aparezcan, dirán esto: el mundo está fatal. ¿Por qué? Pues porque no estáis guardando el domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Si no reaccionas, iba a decir por las buenas, pero no es por las buenas. Que te aparezca un demonio diciendo estas cosas ya no es por las buenas, pero para que me entendáis, pues irán a las malas. O sea, aún será peor. ¿Qué van a hacer? Pues si no te ganan cautivándote con la flauta de Hamelin, ¿qué harán? Persecución. Bueno, ya vemos que la cosa no es una cuestión leve. Nos vamos dando cuenta de la importancia de guardar el sábado respecto al domingo. Hay mucha gente que no es consciente de esto, Y encima, ¿quién va a apoyar todo esto? Los ministros de la religión. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Fijaos que Satanás siempre utiliza los mismos sistemas, Los aplica a veces un poco distinto, porque va aprendiendo más con el paso de los años, pero desde luego tiene una forma de funcionar que es efectiva y la sigue. Hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuanto podía por derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. Qué astuto, O sea que los malos eran los ángeles buenos para él. Eso es lo que hacía ver a los demás. ¿Le dio resultado? Vaya que se le dio resultado, Una tercera parte le siguió. Y hubo una gran batalla en el cielo.
¿Y quiénes lucharon allí? Miguel y sus ángeles, ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles. Cristo y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Yo, bueno, no sé, tantas veces, a veces con Fanny lo hablamos, cómo debió ser esa batalla en el cielo. Cuesta de imaginar, ¿eh? Pero la hubo. Quizás piensas tipo Star Wars, puede llegar a ser eso, y es lo que Hollywood nos está metiendo también, porque hay alguien, una mente detrás que está dirigiendo y mostrando lo que hay más allá de lo que tenemos nosotros aquí. Puede ser eso y puede ser mucho más, desde luego. Pero hubo una gran batalla en el cielo. Satanás parecía que vencía, ¿eh? Pero no venció. Pero se hizo el daño necesario para leer la rebelión, y ya veis de qué modo. Y ahora nos dice: la misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana. Toma. Mira por dónde, ¿eh? La misma forma de proceder. Ha profesado actuar como representante del cielo mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. ¿Ha hecho esto? Vaya que se lo ha hecho, la historia es clarísima. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores. Se los declaró en liga con Satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Recordamos la historia de los valdenses, que nosotros ahora estuvimos allí, y piensas, madre mía, gente que eran realmente cristianos y han pasado a la historia como todo lo contrario, hasta el punto que ya veis cómo terminaron. Pero hay otro ejemplo asociado a los valdenses, los cátaros. Los cátaros. Se habla poco de ellos, pero que fueron de una gran importancia. Eran como los valdenses. ¿Y sabéis qué registro ha quedado en la historia sobre ellos al final? Prácticamente todos creen que los cátaros eran unos señores que se hacían decir los hombres buenos, pero que eran todo lo contrario, y que tenían unos vínculos con cuestiones de brujería y demás. Y por eso el Vaticano hizo muy bien masacrándolos. Y aparecen palabras incluso del Papa, que pude mostrar hace unos meses, hablando sobre ellos pestes aún ahora, cuando fueron fieles a Dios y fueron los primeros en traducir la Biblia al idioma del pueblo, que era el occitano, el catalán antiguo, que llegaba desde nuestras tierras en Cataluña, Francia, y tocando a Suiza y la parte casi de Italia. Por eso fueron perseguidos, porque ellos estaban dando la palabra de Dios tal cual era, y Roma no quería eso. Pues ya veis qué historia. Si es necesario conocer la historia verdadera para que no nos den gato por liebre. Pero ha quedado esto en el sentimiento. Y después, ¿sabéis qué han generado? Pues los de la nueva era han entrado diciendo que algunos de ellos son cátaros y hacen solo que artilugios y martingalas de la nueva era. Y os lo decimos porque nosotros, cuando tuvimos el stand en la feria ECOSI, que presentábamos temas en un lugar que básicamente todo era de nueva era, nosotros estábamos allí pues con todas las pruebas bíblicas, hablando de estos temas que ya sabéis. Bueno, pues ellos estaban allí, los que se hacían llamar cátaros, y empezaban a hacer montones de cosas que, bueno, en fin. Y la gente cree que los cátaros pues eran esto, el mundo del espiritismo. Pero que eso es bueno. Pues ya veis la falsedad que hay sobre ellos. Gracias a Dios que hay otras personas que han ido destapando la verdad. Y próximamente, si Dios quiere, haremos también la ruta de los cátaros para explicar su historia como la de los valdenses. Porque gracias a ellos, mucho pueblo de Dios supo la verdad y lo siguió. Pero ya veis cómo terminaron muchos. Por tanto, Satanás, ¿qué hace? Lo de siempre. Ir a destrozar. Dice: emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Y eso es lo que creen muchos. Otro tanto sucederá ahora. ¿Ahora la historia será distinta? No, no será distinta.
Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Y esto lo va a hacer Satanás, diciendo: los castigos vienen por culpa de que estáis permitiendo que haya estos que guardan el sábado. Cuando yo cambié, dirá él, del sábado al domingo, no hacéis caso, pues mi Padre envía todas estas desgracias. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo ante eso? No va a haber ni un ateo, ni uno, ni aquí, ni en mi país, ni en el Quinto Pino. No va a haber ni un ateo, porque todos habrán visto cosas que los van a superar y van a creer lo que les va a decir Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Es fuerte, ¿eh? Pues esto es lo que nos espera de aquí pocos años, ¿eh? No digo pocos días, ni pocas semanas, ni pocos meses, digo pocos años, pero son años. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Es la diferencia entre Dios y Satanás, ¿eh? Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Lo ha hecho en el pasado, lo volverá a hacer ahora. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y, por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Bueno, nos van a colgar todos los sanbenitos, ¿eh? ¿Sabéis qué significa eso, no? Pues todos. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Vaya panorama. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Parece lógico, ¿no? Dios quita y pone reyes, pues si sacan una ley dominical es que hay que hacer caso porque esto proviene de Dios. ¿Os dais cuenta qué pensamiento que parece lógico? Pues no es lógico, pero lo parece. Pues ya nos podemos ir imaginando cómo va esto, ¿eh? Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito. Por tanto, las iglesias, ¿qué van a decir desde los púlpitos? Que hay que guardar el domingo. ¿Y el ecumenismo para qué va a servir? Para decir esto. ¿Entrará la iglesia adventista de lleno en el ecumenismo? ¿Dirán desde sus púlpitos que también hay que guardar el domingo? ¿Que ha habido un cambio? ¿Que es para que todo vaya bien y todos estemos en conformidad con la Agenda 2030? Pues no os perdáis también lo que mostraremos en Argentina, si Dios quiere, sobre el Grupo G20, porque va asociado también a todo esto y más cosas que irán surgiendo, seguro. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Cuando no se puede ir contra la palabra escrita, ¿qué tienen que hacer? La fuerza. No falla, no falla. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal. Va a ser así. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Por cualquier método lo van a hacer. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América,
Se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Por tanto, si os alientan a ir a votar y estas cosas, ya veis la finalidad que llevará todo esto. Al final, dicen que con el apoyo del pueblo van a apretar a los legisladores y los legisladores aplicarán lo que ellos quieren. Y como los legisladores ya serán de quienes ya sabemos, y el pueblo seguirá apretando cada vez más para que se instaure esto, porque le estarán diciendo que es lo bueno, con la Agenda 2030, Laudato Si y demás, pues es lo que harán, instaurarlo. Y ya vemos lo que se viene. ¿Y esto dónde será? ¿En qué país? Aquí en Estados Unidos. Evidentemente esto no va a quedar solo aquí, esto será en todo el mundo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Y este texto, que se aplica a profecía pasada, será de doble cumplimiento. Volverá a suceder. Nosotros vamos a dejar el tema hoy aquí. Mañana tendremos ya la parte final. Vamos a continuar aún con otra parte del conflicto de los siglos, donde se seguirá dando detalles que vais a ver cómo cumple con el tema de la Agenda 2030 la profecía. Yo sé que muchas personas, cuando hablan de la Agenda 2030, evidentemente no saben, no conocen la profecía y no saben enmarcarlo. Ven que es una cuestión que puede ser muy buena para el mundo, claro que sí. ¿Pero creéis que de verdad va a ser bueno para el mundo cuando sabemos lo que hay detrás? ¿Podemos nosotros apoyar eso porque sí, porque parece que es y no es? Nosotros deberemos decir las cosas claras. Nosotros deberemos dar el mensaje de una forma que podamos demostrar lo que decimos. Porque si nosotros decimos, no, esto no es bueno, pero no argumentamos, no lo probamos, no lo demostramos, la gente no va a reaccionar, nos van a tomar por locos. Por eso debemos instruirnos, por eso no podemos perder el tiempo, por eso debemos conocer la verdad y estar bien fundamentados. Y algunas personas dicen, con la Biblia basta, no hace falta ni Ellen White, ni hace falta seguir los acontecimientos actuales, no hace falta. Pues si no hace falta todo esto, apaga y vámonos, porque no nos vamos a enterar de nada. Sí, de partes, pero no de todo lo que es vital. La Biblia es nuestra base, evidentemente, pero gracias a Dios nos dio el espíritu de profecía para tener detalles adicionales, detalles clarificadores que necesitamos para este tiempo. Y cuando estamos pendientes de las cosas, es el momento en que nosotros podemos ver el cumplimiento profético, la palabra profética más segura, la que da Dios y la que se nos da por amor. Y nosotros por amor no vamos a decírselo al resto. ¿No queremos la salvación de la gente? Pues eso, por eso debemos trabajar. Guste o no guste, pero nosotros debemos dar el mensaje. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, solo podemos agradecerte lo que haces por nosotros, por tu misericordia infinita, porque nos has dado a conocer el mensaje que este mundo también necesita conocer, y que por eso no podemos callarlo y guardarlo para nosotros. Si nos quieren hacer callar, no podemos callar, porque debemos darlo. La vida eterna de muchas personas está en juego, y la nuestra también. Ayúdanos a no defraudarte, sino a pedirte que el Espíritu Santo nos llene, nos colme y nos dé la fuerza y el vigor para, con toda la potencia del mensaje del cuarto ángel, dar esta gran fe, este gran mensaje a todo el mundo. Prepáranos para todo ello, Señor. Bendice a tu pueblo, cuídalo
y ve añadiendo cada día a los que deben ser salvos, y ayúdanos a nosotros a no caer. Perdona todos nuestros pecados, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.